Hemos convocado a la periodista Maggie Talavera. Las implicancias, por supuesto, políticas, por el nivel de cercanía del personaje con el presidente. Maggie, ¿cómo está? Buenas tardes. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Un gusto. Buenas tardes, querido Diego. Gracias por atender nuestro requerimiento, Maggie. ¿Qué tema, no? Anoche se hablaba de un intento de atraco a Nadia Beller, algunos medios hablaban de aquello y se conoció que, pero minutos, horas más tarde, justo en el aeropuerto internacional de Viru, a punto de tomar un vuelo, se entiende, a Buenos Aires, el asesor presidencial fue aprehendido por este hecho. Bueno, en primer lugar que acá de entrada, cuando se conoció, porque la noticia corrió de inmediato, era muy difícil creer que se trataba de un robo, ¿no? Sin ver incluso todavía las imágenes que han mostrado después por las cámaras de seguridad que hay en el hotel, por el hecho, cómo ocurrió y además por el personaje, no solamente en este caso Nadia, ¿no? También Serismedo. Son dos figuras que están muy relacionadas a la política en la coyuntura actual, sí, durante las elecciones del año pasado, pero en el caso de Nadia desde mucho tiempo atrás. Ahora, Maggie, después ya entrada la noche y prácticamente esta mañana, la noticia y los titulares giraban en torno a este asesor, ¿no? Que tomó una cierta relevancia, más aún en los días del conflicto, fue como bastante activo, de ahí desapareció, y la gran pregunta es si seguía siendo o no asesor presidencial. La información que hemos tenido es que sí, que seguía. No sé si usted tiene alguna información, Maggie, al respecto. No, lo que se sabe es que hasta lo último, y pese a las críticas y a las denuncias que hubo o a las peticiones de informe que se presentaron en relación a Fernando Serismedo, el gobierno no hizo absolutamente nada, ¿no? Y hablo del gobierno, pero sí remarcando, porque eso nos lo dijo el entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, que el señor Serismedo, con estas palabras, era un asesor personal del presidente, no del gobierno. Esto a raíz de los cuestionamientos que se daban por qué este señor estaba presente en las negociaciones, paraba en Palacio, cuál era el rol que en realidad estaba jugando en el gobierno. Bueno, quedó clarísimo que sí, el rol que ha jugado es de asesor directo del presidente Rodrigo Paz. Se conocía que existía algún tipo de fricciones al interior del gabinete respecto a este personaje y tensiones que, por supuesto, uno podría inferir también derivaron en su salida, aunque, claro, nadie calculaba que la salida vendría cargada de semejante, diríamos, hecho o situación o sospecha, por lo menos, Maggie. Claro, a ver, ya era Vox Populi el hecho del poder que tenía el señor Serismedo, ¿no? A nivel de la presidencia sobre todo. Y sí, malestar, y eso se lo sabe, perdón, por muchos funcionarios e incluso ministros, del peso que tenía, el poder que tenía Serismedo de esta manera muy cercana con el presidente, desde la época de la campaña, pero sobre todo ya en la gestión de gobierno. Quedan muchas interrogantes por lo que ha ocurrido anoche, ¿no? Uno dice aquí, en el chat, dice, bueno, la novela continúa, ¿cuál es el capítulo que viene a continuación? Un tema muy delicado que creo que por las implicancias y por el perfil de las dos personas que están involucradas, va mucho más allá que un tema que pueda ser considerado solamente sentimental. Si bien existía esa relación, ha sido pública, como también la denuncia que se presentó en su momento, presentó Nadia Beller, en el sentido de que habría sufrido una agresión, ¿no? Incluso, que es lo que está confirmado, es que Nadia tiene un embarazo de 4 meses según los informes que se ha dado. Hay ese vínculo personal, sentimental, ha habido esta disputa, pelea, ¿no? Fea, violenta, pero
remarco que por el perfil de ambos personajes, el vínculo que hay con la política lamentablemente ya complicada del país, va a ser muy difícil. A ver, el solo hecho de que se declare en reserva este caso, si fuera solamente un problema sentimental, un conflicto sentimental, no tendría por qué declararse en reserva el caso, ¿no? Claro, y acá lo más fuerte, lo que usted decía, resaltaba el perfil de ambos, un perfil público, pero sobre todo el de Cerimedo, que si bien no era un funcionario público, que no recibía sueldo, pero trabajaba con el presidente, tomaba decisiones, no tenía oficina en Casa Grande, supuestamente, tampoco recibía un salario. Ahí, claro, queda una gran pregunta de ¿y quién le pagaba? ¿No? Porque trabajar gratis, conozco muy poca gente que lo haga. Pero él, al ser un directo asesor presidencial, ¿no? Como el propio Lupo decía, no es asesor del gobierno, aunque se sabía que tomaba decisiones a nivel de gobierno. Pero ahí radica, diríamos, lo fuerte de esta historia, por el antecedente de la denuncia que se conoció en julio, que no sabemos si se avanzó o no, porque él estaba presto a tomar un vuelo internacional, y si ya salía del país, obviamente todo se complicaba, y por la orden que en boca del ministro de Gobierno dio él mismo para que se lo detenga, porque sabía el movimiento, el vuelo que había partido desde La Paz. Y claro, acá todo se va complejizando mucho más, Maggie, y si algo le faltaba al gobierno era un escándalo de este nivel. Después del Audi del ministro de Economía, otros escándalos, el avión que se cayó del ministro de Producción, las narcomaderas, narcomaletas, el oro, todos liberados, y ahora el asesor presidencial aprendido. ¿Qué capítulos oscuros para el gobierno, Maggie? Y ahí sin hablar todo el quilombo que hay, con perdón de la palabra, en el tema de los carburantes, ¿no? Las denuncias de corrupción, el contrabando, las ventas, o sea, el panorama está muy complicado para el gobierno. Pero voy a remarcar algo. Efectivamente, la figura de Cerimedo es una figura muy polémica. No tiene que ver solamente con lo que ocurre en Bolivia, ¿no? De la Argentina están llamando todos los colegas periodistas, sí, porque Cerimedo ha tenido, un rol también muy polémico en Argentina, en Brasil. Sabemos también de algunas cosas en Chile. Él mismo ha reconocido varias de esas cosas. Pero el perfil de Nadia también es complicado. No nos podemos olvidar que, voy a comenzar con 2019, era una persona abiertamente defensora de la reelección de Evo Morales, defensora de la figura del expresidente, muy cercana, al vicepresidente Álvaro García Linera. Fue candidata a diputada por Santa Cruz como representante del MAS en las elecciones de 2019, y de repente, después de que huye el expresidente, aparece de manera pública como operadora política de quién, del contrincante más acérrimo de Evo Morales, que era Luis Fernando Camacho, el exgobernador de Santa Cruz. Públicamente ambos reconocieron eso, ¿no? Que ella en realidad estaba buscando y pasando la información a Camacho a través del contacto directo que tenía con García Linera. Eso fue lo que pasó ahí. Después de ese periodo está ella incluso presente, así como Cerimedo más o menos con el gobierno actual, en la gestión de Yanine Áñez, no como funcionaria, pero como una persona que tenía, por lo que se decía en ese momento, alguna relevancia. Y después, ya el año pasado, y sobre todo este año, aparece muy cercana al presidente a través de Cerimedo, con este factor que yo creo que uno no puede dejarlo de lado. En su momento no salió el nombre de ella, solamente salió el nombre de Cerimedo, cuando el senador Leonardo Roca hace primero una denuncia de que Cerimedo estaba haciendo extorsión a un grupo de dirigentes, empresarios cruceños. Incluso hay una persona con nombre y apellido que yo sé que fue puesta en conocimiento del presidente Rodrigo Paz a través de Leonardo Roca. Leonardo lo ha hecho público. O sea, la denuncia que tuvo de extorsión a algunos dirigentes cruceños, empresarios,
fue hecha pública por Leonardo Roca. Es más, llegó a presentar una petición de informe escrito en el Senado, esto fue en abril, que no tuvo una respuesta. Recuerdo haberle preguntado a raíz del escándalo al ministro José Luis Lupo, que siempre fue muy accesible, y él me dice, yo no puedo hablar de rumores porque a mí no me ha llegado esa petición, pero lo que le puedo decir es que el señor Cerimedo es un asesor político del presidente. Y ahí quedó el caso, ¿no? Y continuó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Mire que no era una acusación tirada de los pelos, era con nombre y apellido. Entonces, hay elementos muy complicados, por eso digo, en los dos personajes, que dan para que ahí comience a armarse una novela con muchos capítulos, ¿no? Y creo que remarco el hecho de que el gobierno, a través del Ministerio Público, o el Ministerio Público a través del gobierno, porque lo ha anunciado el ministro de Gobierno, declare el caso en reserva, pues solamente abre un espacio para más especulaciones, ¿no? Claro, y mientras más opaco sea todo, obviamente tiende a haber especulaciones de todo tipo. Celebramos que no hayan tardado tanto como en otros casos, que el ministro de Gobierno haya salido a dar una conferencia cerca al mediodía, pero bueno, celebramos al fin que haya sido hoy y no al finalizar la tarde o mañana, ¿no? Aunque fue un mensaje, contacto muy escueto, prácticamente ha leído lo que dijo, no hubo preguntas. Duró 1:40 la intervención del ministro hablando de este tema. Entonces, realmente deja mucho que desear, más aún de quién estamos hablando. Maggie, sobre esta denuncia que usted decía, la extorsión a los empresarios, ¿se puede decir el nombre de esa persona que ha denunciado, a ese empresario que fue víctima de extorsión? Yo le pregunté a Leonardo Roca por qué en ese momento no hacía público el nombre. Y él me decía que por una petición de la misma persona, pero sí me aseguraba que el nombre y apellido, cargo, todo fue puesto en conocimiento del presidente, que sí, en el nivel más alto se sabía quién era, y no era una sola persona, pero de la persona que él tiene el testimonio, que es lo que le lleva a hacer esta denuncia y luego esta petición de informe, está con nombre y apellido. Y la extorsión se habría dado a finales del año pasado, durante la campaña. Estaba el señor Cerimedo en presencia, acompañado en realidad de Nadia Beller en esa extorsión. Hacen caer en una celada, tengo el nombre de quién sería la persona o de quién fue, porque lo han afirmado, que llevó a este empresario con un engaño, que supuestamente iba a ser una reunión con otra persona, y abren la habitación y está Cerimedo con la señora Nadia Beller. O sea, no es una especulación. Y si me animo a decirlo, es porque lo ha hecho público el senador Leonardo Roca, ¿no? El nombre del que lleva a este empresario y el nombre del empresario está en la denuncia que se ha hecho ya a nivel de las altas esferas del gobierno. Públicamente no ha salido en la prensa, ¿no? Pero remarco, no es una especulación, y estaban ambas personas. Es más, se generó acá una corriente de opinión, nunca se hizo público, con mucho malestar, porque aparecían las dos figuras siempre presentes, ¿no? Y es más, le decían, señor presidente, usted salga y dé una explicación, porque este señor ha venido a hacer esta extorsión usando su nombre, ¿no? No era que salía por ahí nomás. Entonces, si yo estoy siendo acusado de una extorsión que supuestamente he mandado a un emisario, yo estoy diciendo, Maggie Talavera, y siempre digo que pido disculpas si estoy siendo injusta, ¿no? Saldría de inmediato a decir, por el amor de Dios, yo no he hecho nada. A ver, venga, señor, ¿usted por qué habla en mi nombre? ¿No? Era una denuncia grave. Maggie, a mí me genera mucha susceptibilidad hechos como estos. Perdón que claro, sea así. no, sí, Bien. de eso se trata. ¿Qué digo? Si no lo hablamos nosotros, en otros lados de repente no lo hablan o prefieren mirar para el costado. Así que a gusto conversar con usted, Maggie. ¿Usted sabe cuándo fue esta denuncia o cuándo hablaron con el presidente? Porque coincido con usted, si yo tengo información que mi asesor habla a mi nombre
y hace este tipo de situaciones totalmente irregulares, por no decir ilegal, sería casi echado de inmediato, pero bueno, se tomó su tiempo, como suele ocurrir con el gobierno. Pero ¿sabe cuándo fue cuándo hablaron con el presidente? ¿Cuál es el dato? Esto se hace público en abril. Es más, me anoté la fecha ya de la petición de informe escrito. Fue presentada el 29 de abril, pero la denuncia del senador Leonardo Roca fue días antes. ¿Y cuál es el dato que da? Que esta reunión, este hecho de extorsión que es denunciado, se dio semanitas antes de la elección de las autoridades, de las elecciones departamentales y municipales. ¿Y cuál era la exigencia? Porque no vamos a decir el pedido. Que esta persona tenía que suspender y dejar sin efecto el apoyo que le estaba dando a la candidatura de JP Velasco para gobernador de Santa Cruz. Así, de manera directa. Es más, esta persona se muestra sorprendida y le dice, bueno, pero ¿y por qué vienen a decirme a mí eso? Todo lo que me imagino sale en una conversación. Y que en ese momento sale el propio Cerimedo y luego la señora Nadia diciendo que no sabían con quién se estaban metiendo, que Cerimedo era un tipo de poder, ¿no? Y hablaba en nombre del presidente. Todo eso, querido Diego, está en la denuncia y lo pueden llamar al senador Leonardo Roca y estoy segura que le va a ratificar lo que le estoy compartiendo ahorita. Imagínense, son 4 meses. Hace 4 meses aproximadamente habría hablado el senador Roca con el presidente Paz. Ahí estamos viendo imágenes de un evento que fue en Brasil, ¿no? Prácticamente era pues la primera línea del presidente. No es el único video o fotografía en el que aparece Cerimedo. Recuerdo bien un video que se graba el presidente y de fondo estaba Cerimedo. La visita de la primera dama a una reunión con el presidente de diputados y junto con ella desciende del ascensor Fernando Cerimedo. Era muy cercano a la familia presidencial, de hecho tenemos entendido que fue docente o catedrático de la hija mayor del presidente y por ahí fue se construyó más rápido la relación, en todo caso, con la familia presidencial. Como usted decía, Maggie, había hacía mucho ruido dentro del gabinete y sí había cierto malestar de parte del gabinete. Otra parte sí, coordinaba de manera muy permanente, aparentemente con Cerimedo y sus políticas comunicacionales. Diego, lo primero que queda claro es que Cerimedo no se escondía. No, estoy diciendo, públicamente fue reconocido por un ejecutivo, un ministro del Ejecutivo, de que era un asesor del presidente. Cerimedo no se escondía, está ahí en varias fotografías, pero además, si usted lo acompañaba en X, él salía y tenía disputas muy grandes con otras personas de la oposición en relación a su rol, pero también en defensa abierta al gobierno. Y recuerdo muy bien una defensa que hace abierta a Fernando Aramayo cuando lo nombran ya canciller. Me parece que esto ha sido reciente. Y lo otro, ¿no? Sí, él ha dicho, y eso fue en una entrevista que le hace Tufiare, nuestro colega, antes de las elecciones, si no me equivoco era octubre, que él llegó a Bolivia, él venía a Bolivia desde antes, pero en las elecciones del año pasado para asesorar, esa era la pretensión, a Jaime Dun. Pero lamentablemente, recuerdo que habló muy bien de Jaime Dun, eso no se dio porque le impidieron la candidatura y llega a decir, algún momento se sabrá la verdad por qué no permitieron que Jaime Dun sea candidato. Y en ese interín aparece esta aproximación con Rodrigo Paz, que también asegura era su amigo y también confirma que fue en su momento profesor de Catalina Paz en uno de los diplomados que hace su institución, ¿no?, en la formación de líderes, en el manejo de redes sociales, y esa era la cercanía. O sea, todo eso ha sido público y es oficial. Y bueno, además cofundador de un medio, diríamos, que se llama La Derecha Diario, que suele recurrir a ciertas noticias falsas, en las granjas de trolls,
hay una serie de acusaciones que pesan a nivel regional. Se lo catalogaba, según una publicación, como el hombre maga de Sudamérica, ¿no? Muy cercano a algunos personeros del gobierno actual de Estados Unidos. Así que cobra cierta relevancia. El teléfono desde Argentina, las llamadas no han parado de sonar. Me imagino que usted también, Maggie, ha estado atendiendo a algunos colegas allá. Siempre es un placer y, a ver, ojalá se nos haga la charla más seguido, Maggie, para poder hablar de otros Depende temas. de ustedes. Muy bien, vamos a estar convocándola nuevamente. Gracias, Solo dos Sí. comentarios para irme, que tiene que ver con lo ocurrido anoche, ¿no? Lo que le roban a Nadia es el celular. El arma que fue utilizada es un revólver. Ya me tomé el trabajo, tengo amigo que es perito forense, y me dice, claro, es un arma que ha sido utilizada, que no es letal por los proyectiles que sale. Ese revólver 32, calibre 32. ¿No? Hay muchas cosas que dicen, parece que fue más bien una señal de advertencia, en fin, como dice usted, ¿no? Lamentablemente el caso en reserva, pero eso solamente lleva a más especulaciones. Ahí están las imágenes. Sí, muy fuertes las imágenes y claro, todo esto lleva a la construcción de ciertas hipótesis que se irán tejiendo en las siguientes horas. Por donde uno vea, un hecho que llama poderosamente la atención, desde los personajes hasta lo que ocurrió, ¿no? Y la aprehensión rápida por parte de la policía. Entonces, ahí bastantes datos. Gracias, Maggie, un placer, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido Diego. Un abrazo a Oscar, que sé que está por ahí trabajando. Sí, gracias, un fuerte abrazo. Maggie Talavera, periodista desde Santa Cruz.